Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi hijo me llevó al otro lado del mundo para el viaje de mi vida, solo para desaparecer en el aeropuerto, dejándome varado sin pasaporte, sin teléfono y sin un solo dólar a mi nombre. Pensó que se había librado de mí, libre para volver a casa y vender mi casa a mis espaldas. Nunca imaginó que lograría regresar. Pero cuando entró por la puerta principal, listo para reclamar su premio, me encontró, sentado en mi sillón favorito esperándolo. Y solo sonreí y le dije, «Ah, volviste. Tengo una sorpresa para ti. Si crees que la familia debería ser más que solo dinero, dale like y suscríbete, porque vas a querer saber cómo termina esto». El aire del aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok era espeso y pesado. Una manta húmeda que se me pegó a la piel en cuanto bajé del avión. A mis 69 años, el vuelo de 20 horas desde Austin se había asentado en mis huesos, cada articulación protestando con un dolor sordo. Me quedé parpadeando bajo las luces fluorescentes, abrumado por la magnitud del lugar, el río de rostros y la sinfonía de idiomas que no entendía. Mi hijo Kevin se adelantó, moviéndose entre la multitud con una impaciencia que no encajaba con el inicio de unas vacaciones. Miraba su reloj una y otra vez, un modelo elegante y caro que sabía que realmente no podía permitirse. Volvió hacia mí, forzando una sonrisa. «Bien, papá. Encárgate del equipaje. Voy a cambiar algo de dinero y ver lo del taxi. Quédate justo aquí, no te muevas». Me entregó una botella de agua, su mano rozando la mía por una fracción de segundo. «Bebe esto. Te ves cansado», asentí, agradecido. Era cierto que estaba agotado, pero en el fondo me sentía feliz. Este era el viaje de mi vida, el que Kevin me había prometido durante años, una forma de recuperar el tiempo perdido después de que mi esposa, su madre, falleciera. Nunca había viajado mucho, nunca había visto el mundo. Mi vida había sido un registro ordenado de responsabilidades. 40 años como contador senior, pagando la hipoteca de nuestra pequeña casa en los suburbios de Austin, asegurándome de que Kevin tuviera todo lo que necesitaba para la universidad, su primer auto, su boda. Había visto crecer mi cuenta de ahorros, no para mí, sino para él, y al verlo ahora tomando las riendas, me permití pensar que quizá, por fin, había madurado. Tomé un largo trago de la botella de agua y me senté en un banco de plástico duro a esperar. 10 minutos se convirtieron en 30. La oleada inicial de pasajeros de mi vuelo se fue disipando, reemplazada por nuevos viajeros. Empecé a sentir un pequeño nudo frío formándose en mi estómago. Me levanté, con las rodillas crujiendo, y escaneé el enorme salón. No había señales de Kevin. Los puestos de cambio de divisas eran visibles desde donde estaba, sus letreros amarillos brillantes como faros en el caos, pero él no estaba en ninguno. Comencé a caminar, arrastrando mi maleta de mano, el corazón latiendo un poco más rápido. Revisé mis bolsillos, el izquierdo, luego el derecho. Nada. Palpé los bolsillos de mi chaqueta, un movimiento frenético y repetitivo. Mi billetera, mi pasaporte, mi teléfono. Todos habían desaparecido. Lo único en mi bolsillo era la botella de agua vacía. Un recuerdo helado me atravesó la mente. En el mostrador de registro en Austin, Kevin había insistido en quedarse con mis cosas. «Solo para estar seguros, papá», había dicho, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Las guardo en mi bolso de mano junto con las mías. Así es más fácil mantener todo bajo control». Tenía una pequeña bandolera, que siempre llevaba cruzada al hombro. Podía verla en mi mente, colgada con cuidado, conteniendo no solo su vida, sino también la mía. El nudo en mi estómago se endureció hasta volverse un bloque de hielo. Esto no era un accidente. No se había perdido. La planificación cuidadosa, la insistencia en quedarse con mis documentos, la botella de agua para mantenerme tranquilo y quieto. Todo era parte de una secuencia, un procedimiento. Como contador, había pasado mi vida reconociendo patrones. Y este era un patrón de abandono deliberado y calculado. Estaba solo, en un país extranjero, sin dinero, sin identificación y sin hablar una sola palabra del idioma local. La promesa del viaje de mi vida había sido una mentira. El primer oficial que se me acercó fue un joven guardia de seguridad con un uniforme impecable. Me habló en tailandés, con una expresión mezcla de preocupación y sospecha. Intenté explicarme con la voz temblorosa. Mi hijo se fue. Tiene mi pasaporte. Señalé mis bolsillos vacíos, haciendo un gesto de búsqueda. El guardia negó con la cabeza, sin entender. Habló por radio y pronto llegó otro oficial, mayor. Intentaron ayudarme con gestos y palabras simples en inglés, como passport y money. Solo pude negar con la cabeza, sintiendo una impotencia aplastante sobre el pecho. Ellos solo vieron a un viejo estadounidense confundido, un problema que había que manejar. Después de una frustrante hora de comunicación fallida en una pequeña oficina estéril, me condujeron hasta una salida y señalaron hacia la noche. Su deber había terminado. Ya no era un problema del aeropuerto. Era un problema de la ciudad.
El aire nocturno me golpeó como una ola, no fresco ni reconfortante, sino cálido y espeso, cargado con olores a diésel, comida callejera y asfalto húmedo. Caminé sin rumbo, arrastrando mi pequeña maleta detrás de mí, un recordatorio hueco de un viaje que nunca debió ser. La energía vibrante y caótica de Bangkok contrastaba brutalmente con la vida tranquila y ordenada que conocía. Los tuk-tuks pasaban zumbando, sus pequeños motores chillando, los letreros de neón pintando las calles mojadas en tonos intensos de rosa y verde. El aroma de un vendedor callejero me hizo doler el estómago vacío con un hambre tan aguda que dolía. Me acerqué a una pareja joven, carne asada y las especias esperando que hablaran inglés. «Disculpen», empecé, pero solo sonrieron con disculpa y siguieron caminando. Era invisible, un fantasma en la maquinaria de una ciudad que no dormía. Mi hijo no solo me había dejado, me había borrado. Mientras caminaba, un recuerdo nítido e inoportuno me atravesó la mente. Había sido unas semanas atrás. Kevin y su esposa Jessica vinieron a cenar a mi casa. Era la primera vez que los veía en meses. Jessica, mirando su teléfono, había dicho... Jessica levantó la vista con una sonrisa brillante y artificial. «¿Sabes, Richard?», dijo, llamándome por mi nombre, como siempre hacía. «Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Encontramos una maravillosa comunidad de vida asistida de lujo cerca de nosotros. Instalaciones de primer nivel, seguridad las 24 horas. Estarías mucho más seguro allí». Kevin intervino rápidamente, colocando una mano sobre su brazo. «Jessica, cariño, no nos adelantemos. Dejemos que papá disfrute primero de su viaje». En ese momento lo tomé como una torpe, quizás mal dirigida, muestra de preocupación. Ahora veo lo que realmente era. Recuerdo cómo sus ojos recorrieron la casa. No con la nostalgia del recuerdo, sino con la fría evaluación de un agente inmobiliario, calculando metros cuadrados y valor de mercado. No estaban visitando a un padre. Estaban inspeccionando un activo. El viaje, el abandono, todo era parte de un plan de toma hostil de mi vida. El cansancio finalmente me venció. Encontré un pequeño parque, una isla de verde entre tanto concreto, y me dejé caer en un banco de madera. La madera estaba húmeda, el aire cargado con la promesa de lluvia. Debí quedarme dormido, porque cuando abrí los ojos, una llovizna constante caía, empapando mi chaqueta delgada. Me refugié bajo el follaje de un árbol grande, temblando no solo por el frío, sino por la soledad aplastante del alma. Mi hijo, mi único hijo, a quien había enseñado a andar en bicicleta y a equilibrar un talonario de cheques, me había desechado como basura, a miles de kilómetros de casa. La lluvia caía con más fuerza, limpiando la mugre de las calles y convirtiendo las luces de neón en una acuarela de desesperanza. Cerré los ojos y me rendí a la oscuridad húmeda y miserable. Me despertó un fuerte golpe en las costillas. Una vendedora ambulante, mientras armaba su carrito de bollos humeantes, me gritaba en tailandés, haciéndome señas para que me fuera. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo la ciudad con una luz gris y pálida. Mi cuerpo dolía con una rigidez helada. Intenté ponerme de pie, pero una ola de mareo me envolvió. No había comido en más de 24 horas y la deshidratación ya se hacía sentir. Mis piernas parecían de goma mientras salía tambaleándome del parque hacia una calle lateral, un estrecho callejón lleno de basureros desbordados y gatos callejeros. Me apoyé contra una pared, sintiendo cómo la visión se me estrechaba. Así termina todo, pensé. Así acaba mi historia. Pero a través de la neblina del agotamiento, vi un cartel. Estaba escrito a mano en inglés, sobre una tabla de madera colgada sobre una pequeña puerta. The Eagle's Nest, decía. Y debajo, en letras más pequeñas, Vets Welcome. No sabía si calificaba, pero era un pedazo de hogar, una chispa de familiaridad en un mundo que se había vuelto completamente extraño. Di un paso hacia la puerta, luego otro, antes de que mis piernas finalmente cedieran. Lo último que vi antes de que el mundo se oscureciera fue la puerta de madera abriéndose y la silueta de un hombre de pie en el umbral. Cuando desperté, lo primero que noté fue el olor a caldo de pollo y madera vieja. Estaba recostado en un catre angosto, en una habitación pequeña y débilmente iluminada. Una manta delgada me cubría hasta el mentón. Sobre una caja, al lado de la cama, había un tazón humeante de arroz con caldo y un vaso alto de agua. Un hombre me observaba desde una silla en la esquina. Era estadounidense, quizá unos años mayor que yo, con una espesa cabellera plateada y una barba del mismo color. Su rostro era un mapa de años duros, pero sus ojos eran claros e inteligentes. Dio una lenta calada a su cigarrillo y exhaló hacia el techo. «Noche difícil, viejo», dijo con una voz grave y rasposa. Fue entonces cuando comprendí que mi lucha por sobrevivir acababa de encontrar un aliado inesperado. Después de la última cucharada de arroz, sentí una calidez en el pecho que no provenía de la comida, sino del simple y profundo consuelo de una bondad humana que creía perdida para siempre. El hombre, que se presentó como Mike, se sentó frente a mí en una mesa pequeña, bebiendo lentamente una taza de café negro. Me observaba con expresión indescifrable, los ojos entrecerrados. Sabía lo que pensaba.
que era un viejo desaliñado y desorientado. Probablemente un turista que se había pasado de tragos y había perdido la billetera. Tenía que cambiar esa historia, y rápido. Dejé la cuchara con cuidado junto al cuenco vacío. Gracias, dije con la voz más firme. No sé cómo podré devolverte esto. Él dio un sorbo pausado a su café. Empecemos con la historia, respondió. Y haz que valga la pena. Llevo 15 años con este bar. He escuchado cada cuento imposible que ofrece esta ciudad. Asentí. Entendí su escepticismo. No iba a apelar a su lástima, sino a su lógica. Los hábitos de contador no mueren fácil. Presenté los hechos como si estuviera exponiendo una auditoría. Mi nombre es Richard Peterson. Tengo 69 años. Vivo en el número 452 de Willow Creek Lane, en Austin, Texas. Durante 41 años, hasta mi jubilación el pasado mayo, fui contador principal en la firma Ellison & Grant. Soy viudo. Mi esposa, Mary, falleció hace 3 años a causa de una embolia coronaria. Hice una pausa, dejando que los detalles fríos y clínicos calaran. No era un vagabundo sin nombre. Tenía una historia, un lugar en el mundo. Mi hijo, Kevin Peterson, me llevó a Bangkok el martes. Tiene 42 años y trabaja en bienes raíces. Me dijo que era un viaje de vacaciones. Al llegar, me ofreció una botella de agua y me pidió que esperara mientras cambiaba dinero. Se llevó mi pasaporte, mi billetera y mi teléfono por seguridad. Nunca regresó. Mike se inclinó hacia adelante, con un destello de interés en los ojos. Ahora me escuchaba de verdad. Vaya historia, Peterson. ¿Tienes alguna prueba? La prueba es difícil cuando quien la tiene es el mismo que te abandonó, respondí con calma. Pero tengo algo mejor. Tengo una memoria que para bien o para mal es tan precisa como un libro contable equilibrado. Puedo darte el nombre y número de mi abogado y amigo de toda la vida, David García. Vive en Austin. El código de área es 512. El número es 55182. Si me permitiera usar su teléfono, podría pedirle que le envíe dinero para cubrir todos sus gastos, con mi más profunda gratitud. No supliqué. No rogué. Solo expuse el siguiente paso lógico. Durante 40 años, mi palabra y mis números habían sido mi garantía. Había construido una vida sobre el cimiento de la credibilidad. Apostaba a que, incluso aquí, al otro lado del mundo, en un polvoriento bar trasero, ese cimiento aún resistiría. Vi un cambio en la postura de Mike. Era un hombre que probablemente había lidiado con el caos y el engaño toda su vida. Mi relato tranquilo y ordenado de los hechos era tan fuera de lugar, tan contrario a las historias habituales de pánico y desesperación, que tenía algo imposible de ignorar: el timbre de la verdad. Me observó por un largo momento. Luego apagó su cigarrillo en un pequeño cenicero de lata. Se levantó, fue detrás de la barra y regresó con un viejo teléfono rotatorio, de esos que no veía desde hacía 30 años. Lo conectó a un enchufe en la pared. Es un largo camino hasta Texas, gruñó. No me hagas perder el tiempo. Mi mano temblaba ligeramente cuando levanté el pesado auricular y marqué el número de memoria. La línea crepitó. Sonó una vez, 2, 3. Luego una voz familiar y clara atravesó la estática. Oficina de David García. David hablando. Sentí una ola de alivio tan fuerte que casi me dobló las rodillas. Soy Richard. Hubo un silencio atónito al otro lado, seguido de una explosión de sonido. Richard, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Hemos estado preocupados. Estoy en Bangkok, respondí. Es una larga historia, pero estoy a salvo. Necesito tu ayuda. La voz de David se llenó de confusión y alarma. ¿Bangkok? Richard, ¿de qué estás hablando? Kevin me llamó ayer. Estaba destrozado. Dijo que tuviste una terrible caída durante un tour en Paya, que te golpeaste la cabeza, que tenías amnesia y que estabas en un hospital privado negándote a recibir tratamiento. Dijo que estabas confundido y agitado. El auricular se volvió resbaladizo en mi mano. El aire del pequeño cuarto se volvió denso, difícil de respirar. Podía sentir la mirada de Mike sobre mí. Kevin no solo me había abandonado, había creado toda una historia sobre mi desaparición. Una mentira cuidadosamente construida para tomar el control. David, dije con la voz baja y firme, escúchame con mucha atención. Nada de eso es cierto. Kevin me llevó al aeropuerto de Bangkok y me dejó allí. Me robó el pasaporte y la billetera. Me dejó varado. Escuché a David inhalar con fuerza. Oh, Richard. Es peor que eso. Mucho peor. No solo está contando una historia, está actuando sobre ella. Ayer vino a mi oficina con una declaración firmada por un médico, alguien que jamás había oído nombrar, certificando que estás mentalmente incapacitado para manejar tus propios asuntos. Ha solicitado al tribunal un poder notarial de emergencia. Está tratando de obtener control legal de todo, Richard. Tu casa, tus cuentas, tu pensión. Quiere que te declaren legalmente incompetente. Las palabras me golpearon como un puño. Incompetente. Poder notarial. No eran solo palabras, eran armas. Kevin no solo intentaba robarme mi casa, quería robarme mi vida, mi identidad. Ya no se trataba solo de regresar a casa, debía hacerlo antes de que me borraran legalmente del mundo. La desesperación silenciosa de los últimos días desapareció,
sustituida por una fría y dura furia. Ya no era solo una historia de supervivencia. Era una declaración de guerra. La ira, pesada y helada, me daba una claridad extraña. El pánico era un lujo que no podía permitirme. Cuando colgué el teléfono, Mike me observó con el ceño fruncido. Encendió otro cigarrillo y exhaló una nube de humo hacia el techo. Así que el chico no es solo una serpiente, dijo. Es una serpiente organizada. Eso sí que es un problema. Asentí. Está intentando borrarme legalmente antes de que pueda regresar y enfrentarlo. Necesito llegar a la embajada de Estados Unidos. Necesito un pasaporte. Mike dio una larga calada. Bien, Peterson, así es como va a funcionar. No puedes simplemente entrar a la embajada como un fantasma y esperar que te ayuden. En esta parte del mundo, un hombre sin papeles es un hombre que no existe. Primero, debemos hacer que existas aquí. Luego, probaremos que existes allá. Su plan era metódico, producto de años de moverse dentro de un sistema con sus propias reglas. Me sacó del bar y me llevó por un laberinto de callejones hasta una pequeña y desordenada agencia de viajes. El hombre detrás del mostrador, un tailandés delgado con gafas en la punta de la nariz, saludó a Mike como a un viejo amigo. Mike explicó la situación en una mezcla rápida de inglés y tailandés. Por una pequeña tarifa, el hombre escuchó pacientemente mi historia y redactó un informe oficial con el membrete de su agencia, describiendo a un turista extranjero que había sido robado de todas sus pertenencias. Era un documento débil, pero era algo. Tenía un sello. En Bangkok, eso significaba existencia. Ya no era solo un anciano confundido, era oficialmente víctima de un crimen. La segunda parte del plan dependía de David. Usé de nuevo el teléfono de Mike para llamar a mi abogado. Le expliqué lo que necesitábamos. David, necesito copias de mi acta de nacimiento y de mi pasaporte más reciente. Cualquier cosa con mi foto y mi firma. Mike tiene un correo electrónico, ¿puedes escanearlos y enviarlos de inmediato? David, ya completamente involucrado en la batalla, prometió enviarlos en menos de una hora. Y así esperamos. La diferencia horaria significaba que en Austin era plena madrugada. Estábamos en pausa, en un extraño limbo entre dos continentes. De vuelta en el Eagle's Nest, descubrí que no podía quedarme quieto. La energía nerviosa corría bajo mi piel como una corriente eléctrica. Vi el libro de cuentas de Mike abierto sobre la barra, un desastre caótico de notas escritas a mano, recibos metidos entre las páginas y manchas que parecían de cerveza y café. Mis instintos profesionales, afinados durante 4 décadas, se activaron. ¿Te importa?, pregunté, señalando el libro. Mike se encogió de hombros. Adelante. Suerte intentando darle sentido a ese desastre. Durante las siguientes horas trabajé. Encontré un bolígrafo y unas hojas sueltas y empecé a darle orden a su caos. Separé gastos de ingresos, clasifiqué recibos y comencé a construir un libro contable, limpio y sencillo. Estaba en mi elemento. El ritmo familiar de números y columnas tenía un efecto calmante. Era como si una pequeña parte de mi antigua vida reclamara su lugar en medio de esta nueva pesadilla. Al principio, Mike me observaba con cierta diversión. Pero a medida que veía cómo las columnas ordenadas tomaban forma, su expresión cambió. Ahora había respeto. Se dio cuenta de que no era solo una víctima. Era un profesional. Una silenciosa amistad empezó a formarse en ese bar polvoriento, no basada en la compasión, sino en una comprensión compartida de la competencia. Él comenzó a hablarme, a contarme historias sobre su tiempo en el ejército y sobre por qué había decidido quedarse en Tailandia. Yo, a cambio, le hablé más sobre Kevin. No sobre el hombre que me había traicionado, sino sobre el niño que había sido. Lo recordaba a los 10 años, brillante y rápido con los números, capaz de ganarme al ajedrez, aunque nunca tenía paciencia para jugar la partida completa. Siempre buscaba un truco, un atajo hacia el jaque mate. Recordé su adolescencia, una cadena de planes para hacerse rico rápido, vendiendo relojes baratos o invirtiendo en negocios infalibles de sus amigos. Nunca quiso esforzarse de forma constante. Solo quería el resultado. Siempre quiso el atajo. Le dije a Mike, con las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Pensé que la vida le enseñaría que no existen los atajos. Supongo que me equivoqué. Solo encontró uno más grande. Justo cuando terminaba el libro contable, el computador portátil de Mike emitió un sonido. Había llegado el correo de David. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras Mike imprimía los documentos. Ahí estaba, una copia de mi pasaporte, mi rostro mirándome desde un tiempo anterior a todo esto. Mi certificado de nacimiento, prueba de mi existencia desde el principio. No era solo papel, era mi vida digitalizada y enviada a través del océano. Ya teníamos lo que necesitábamos. Podríamos ir a la embajada a la mañana siguiente. Por primera vez en días, sentí un destello de esperanza, pero duró poco. El teléfono rotatorio en la pared sonó, su tono agudo cortando el silencio del bar. Era David otra vez, y la urgencia en su voz era inconfundible. Richard, tengo malas noticias. Acabo de recibir la notificación oficial del tribunal. La petición de Kevin fue acelerada. Está alegando que tu deterioro mental pone tus bienes en riesgo inmediato. Contuve la respiración. ¿Qué significa eso, David?
Su respuesta cayó como martillazos. Significa que la audiencia no será en unas semanas. Ya está programada. Tienes 10 días, Richard. 10 días antes de que un juez decida si legalmente sigues existiendo. Si no estás allí, en persona, para impugnarlo, él gana. Se queda con todo. 10 días. La carrera contra el tiempo ahora tenía fecha límite. El reloj no solo corría, estaba en cuenta regresiva. A la mañana siguiente, comenzamos la guerra. La Embajada de Estados Unidos en Bangkok era un edificio imponente, una fortaleza de burocracia americana en medio de una ciudad extranjera. Estaba diseñada para intimidar, pero yo ya había superado el miedo al papeleo. Entramos al vestíbulo climatizado, y sentí que una calma profesional me envolvía. Este era un mundo que entendía. Un mundo de reglas, procedimientos y evidencias. Armado con el reporte policial local, las copias de mi acta de nacimiento y pasaporte antiguo, y una declaración notariada de Mike certificando mi identidad, ya no era un fantasma. Era un expediente. Me senté frente a una joven funcionaria consular, una mujer de ojos cansados que probablemente había escuchado 1000 historias de desgracia. Yo no le conté una historia, le presenté una cronología, puse mis documentos en una pila ordenada y le expliqué la situación con la misma claridad fría que usé con Mike. No era una víctima pidiendo ayuda. Era un ciudadano solicitando un derecho. Vi cómo su escepticismo inicial se disolvía, reemplazado por una eficiencia profesional. Hizo llamadas, tecleó con rapidez. David ya había contactado al Departamento de Estado en Estados Unidos, preparando el terreno para mi llegada. Las ruedas de la burocracia, que antes parecían una muralla, comenzaron a girar a mi favor. 3 horas después, salí de esa fortaleza no con mi vida de regreso, pero sí con la llave para recuperarla. Un pasaporte temporal válido para un solo viaje a casa. También organizaron un préstamo de repatriación, una pequeña suma que cubriría un boleto de ida a Austin. Mike me llevó al aeropuerto, el mismo que había sido mi prisión días antes. Pero esta vez no era un alma perdida entre la multitud. Era un hombre con destino. Nos detuvimos frente al control de seguridad, el último punto antes de mi partida. Hubo un silencio incómodo entre nosotros, el tipo de silencio que se da entre dos hombres que han pasado por el fuego juntos y no encuentran las palabras para despedirse. Mike, dije, te debo la vida. Él negó con la cabeza, una sonrisa áspera asomando en sus labios. Nah, Peterson, me debías por la avena. Lo demás, eso lo hiciste tú. Yo solo te señalé el camino. Me dio una palmada en el hombro, firme y tranquilizadora. Ve a casa y arregla tus asuntos. Hazlo pedazos, Richard. Y con eso, se dio media vuelta y se fue. Se alejó, desapareciendo de nuevo en la ciudad que casi me había devorado. Mientras me sentaba en el avión esperando el despegue, miré por la ventana el vasto y ajeno paisaje de Bangkok. Solo unos días antes había observado ese mismo mundo desde el suelo, lleno de terror y desesperanza. Ahora, desde mi asiento sobre las nubes, no sentía nada más que una fría y firme determinación. El hombre que había sido abandonado en un banco del aeropuerto ya no existía. El shock, el dolor, el sentimiento de traición paternal seguían allí, pero estaban guardados, archivados en mi mente bajo la etiqueta «tratar más tarde». El contador había tomado el control. Mi mente era ahora una hoja de cálculo, calculando riesgos, planeando movimientos, preparando la auditoría final. Volvía al corazón de la tormenta con un pasaporte prestado, dinero prestado y un plazo de 10 días que avanzaba como una bomba de tiempo. No regresaba para rogar por mi casa ni para intentar reparar una relación podrida hasta la raíz. Regresaba para cobrar una deuda. Mi hijo había cometido un error catastrófico. Había visto a su padre tranquilo y reservado, y confundido la bondad con debilidad, la prudencia con miedo. Olvidó que yo pasé toda mi vida asegurándome de que cada número cuadrara, de que cada libro estuviera balanceado. Y su cuenta ahora estaba gravemente, imperdonablemente en rojo. Los motores del avión rugieron con vida, y mientras ascendíamos entre las nubes, no miré atrás. Volvía a aplicar la única lección que mi hijo jamás entendió. Las consecuencias. Bajar del avión en el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom fue una experiencia tan profunda como desconcertante. El aire era seco y familiar. Los letreros estaban en inglés. Los acentos de la gente eran los sonidos del hogar. Pero yo me sentía como un extranjero, un fantasma regresando a un lugar que ya no lo reconocía. Vi a David esperándome más allá del control de seguridad. Se veía mayor de lo que recordaba. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas. No nos abrazamos. Solo nos dimos la mano. Un apretón firme y silencioso. El reconocimiento de que ahora estábamos juntos en la batalla. Tomó mi único equipaje de mano. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, hice la pregunta que llevaba clavada en el estómago durante todo el vuelo. ¿Podemos ir a la casa? David no se detuvo ni un segundo. Miró al frente y dijo con voz plana, sin emoción. No podemos. Ya cambió las cerraduras. Las palabras eran simples, pero cayeron con el peso de una puerta cerrándose en mi cara. Era la primera prueba tangible de que el hijo que conocí ya no existía.
reemplazado por un extraño calculador que ahora ocupaba el centro de mi vida. No solo me habían despojado, me habían dejado fuera. La carrera contra el tiempo me había traído de regreso, pero el hogar ya no era un lugar al que pudiera entrar. Conducimos en silencio hasta un hotel modesto en las afueras de la ciudad. La habitación era anónima. Paredes beige, cuadros genéricos, el tipo de sitio diseñado para ser olvidado. Era nuestro cuarto de guerra. David abrió su portátil sobre el pequeño escritorio. La pantalla proyectaba una luz azul pálida sobre su rostro cansado. «Tienes que ver esto, Richard», dijo en voz baja. Giró la pantalla hacia mí. Era un sitio web de compraventa en línea, y lo que vi me heló la sangre. Fotos de mis propias pertenencias. Allí estaba el reloj de pie antiguo que había pertenecido a la abuela de mi esposa, listado como pieza de época. Allí estaban mis libros de primera edición, una colección que me tomó toda una vida reunir, ahora vendidos juntos como decoración literaria clásica. Cada objeto tenía una etiqueta de precio, una valoración numérica y fría de mis recuerdos. Kevin no solo estaba vendiendo cosas, estaba liquidando mi pasado, convirtiéndolo en dinero tan rápido como podía. David hizo clic en otro enlace. Era un portal inmobiliario. Y ahí estaba mi casa, la pequeña vivienda de ladrillo en Willow Creek Lane, donde llevé a mi esposa como recién casada, donde criamos a nuestro hijo, donde cada marca en el suelo contaba una historia. La fotografía mostraba un día soleado, el césped más verde que en la realidad. La descripción estaba llena de palabras vacías, encantadora, llena de potencial, lista para una nueva familia. El agente de ventas, Kevin Peterson, mi hijo, estaba vendiendo mi vida y cobrando una comisión del 6% por hacerlo. «Se mueve rápido, Richard», dijo David en voz baja. «Quiere tener una oferta firmada antes de la audiencia. Eso fortalece su caso. Demuestra que está gestionando tus activos deteriorados». Miré las fotos, el fantasma digital de mi vida, y sentí que una calma extraña me envolvía. El shock emocional se había consumido durante el vuelo de regreso. Lo que quedaba era la fría y clara lógica del contador que acaba de descubrir un fraude masivo. Esto era una adquisición hostil, ejecutada con precisión brutal. Y una adquisición hostil requería una respuesta igualmente decisiva, pero mucho más inteligente. Aparté la vista de la pantalla y miré a David a los ojos. «No quiero una confrontación», dije con voz baja pero firme. «Las discusiones son para los que ya perdieron. Quiero que él entre en la trampa que cree haber tendido. Quiero que crea que ganó hasta el último segundo». David esbozó una sonrisa leve, sombría. Me conocía bien. Sabía que mi mente no funcionaba con arrebatos de emoción, sino con líneas rectas de causa y efecto. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. Ahora este era mi terreno. La sala del tribunal era el mundo de David, pero el campo de batalla de números, activos, pasivos, deudas y consecuencias, ese era el mío. «Primero», comencé, «necesito que redactes un documento, una pagaré maestro, legalmente vinculante y retroactivo. Debe cubrir cada dólar que le he dado a Kevin desde que cumplió 21 años, fuera de regalos de cumpleaños o Navidad». Las cejas de David se alzaron. «Segundo», continué, «necesito que obtengas nuestros registros fiscales, específicamente mis declaraciones de impuestos sobre donaciones de los últimos 5 años. Y tercero», dije, con la voz endurecida por la determinación, «necesito que preparemos el terreno para que mi hijo descubra lo que realmente significa rendir cuentas. Encuentra los documentos originales del fondo fiduciario que establecí para la educación de mis nietos. Aquel contra el que tuve que pedir prestado para la cirugía de Mary. Ya no era un padre lamentando la pérdida de un hijo. Era un auditor comenzando una investigación forense. Kevin había iniciado una guerra basada en mentiras y maniobras legales. Yo iba a terminarla con lo único que él nunca había valorado ni podía combatir: la simple, innegable e implacable verdad de los números. Las siguientes 48 horas en aquella habitación de hotel estéril fueron las más concentradas de mi vida. El reloj avanzaba. Quedaban 8 días para la audiencia. No había tiempo para la ira ni para el dolor. Solo había tiempo para la estrategia. David y yo trabajamos con la silenciosa eficiencia de 2 hombres que se conocen de toda una vida. No necesitábamos explicarnos nada. Simplemente actuábamos. Nuestro primer movimiento fue un golpe quirúrgico silencioso contra el objetivo principal de Kevin: la casa. Vi cómo David redactaba una carta en su membrete legal. Era una orden formal de cese y desistimiento, un documento cargado de fría autoridad jurídica. No estaba dirigida a Kevin, sino al corredor principal de su agencia inmobiliaria. «Esto será entregado por mensajero esta tarde», explicó David, sin apartar la vista de la pantalla. «Informa que actualmente están comercializando una propiedad bajo falsos pretextos, ya que el propietario legal, el señor Richard Peterson, está en pleno uso de sus facultades mentales y no ha dado su consentimiento para dicha venta. También menciona que su agente, Kevin Peterson, está bajo investigación por fraude a un anciano. Eso bastará para congelar la publicación y provocar una revisión interna en su empresa.
No podrá vender ni un cobertizo hasta que esto se aclare. Era el primer muro que construíamos a su alrededor, una barrera legal que no vería hasta chocar contra ella. El segundo movimiento fue mío. Tomé el teléfono del hotel y marqué el número del Departamento de Prevención de Fraudes de mi banco, un número que conocía de memoria. Tras navegar por el menú automático, una voz profesional y firme respondió: «Habla Susan, del Departamento de Seguridad. ¿En qué puedo ayudarle?». Respiré hondo. «Mi nombre es Richard Peterson. Llamo para reportar actividad no autorizada en mis cuentas y para solicitar un bloqueo inmediato de todos los activos». La voz de la mujer se volvió cautelosa. «Señor, para su protección, necesito verificar su identidad. ¿Puede decirme el apellido de soltera de su madre?». Se llamaba Eleanor Miller. ¿Y el nombre de su primera mascota? Un Golden Retriever llamado Sam. Y para la última pregunta de verificación, señor Peterson, ¿puede decirme el monto exacto de su primer pago hipotecario en octubre de 1985? No dudé. $34,722. Hubo una pausa, seguida del sonido del tecleo. «Gracias, señor Peterson. Su identidad está confirmada. No muchos recuerdan esa última. ¿Qué cuentas desea congelar?». «Todas», respondí. «Corriente, ahorros, y especialmente cualquier cuenta conjunta que tenga con mi hijo, Kevin Peterson». Le di los números de cuenta de memoria. Otra pausa. «El bloqueo está en efecto», dijo. «Nadie puede acceder a esos fondos sin su consentimiento personal y presencial». El segundo muro estaba en pie. Habíamos cortado su acceso a mi dinero. Mientras hablaba por teléfono, David preparaba nuestra arma secreta. Extendió una serie de documentos sobre la cama del hotel, creando un mosaico de verdad. Había una declaración jurada mía, un relato detallado y notariado de mi abandono en Bangkok, mis registros de viaje, el boleto electrónico del vuelo de regreso, el sello del pasaporte temporal, el recibo del préstamo de repatriación. También un correo impreso de Mike, su propia declaración como testigo, un relato crudo y honesto de cómo me encontró y me ayudó a llegar a la embajada. Era una carpeta llena de hechos indiscutibles, entrelazados a la perfección. Una refutación completa de la ficción que Kevin pretendía vender en el tribunal. Cuando colgué el teléfono, David levantó la vista de su trabajo. Tenía una expresión de dolor, la de un amigo que necesita hacer una pregunta difícil. «Richard», dijo suavemente, «tengo que preguntarte, ¿por qué se llegó a esto? ¿Cuándo se rompió todo?». Me senté al borde de la cama, sintiendo de golpe el peso de los últimos años. «Fue por la cirugía de Mary», dije casi en un susurro. «Hace 5 años. Su corazón. Los doctores dijeron que necesitaba un triple bypass y el seguro no cubría todo el costo. Mi pensión no alcanzaba. Miré por la ventana, pero no veía el horizonte de Austin. Veía el rostro pálido y asustado de mi esposa en una cama de hospital. Tenía un fondo fiduciario», continué. «Uno que había creado años atrás para el hijo de Kevin, mi nieto, para su educación universitaria. Era el único activo líquido lo suficientemente grande, así que lo usé. Lo utilicé para pagar la cirugía que le salvó la vida». David guardó silencio. Sabía lo que venía. Cuando Kevin se enteró, dije con la voz quebrada por primera vez, «Fue al hospital. Pensé que venía a ver a su madre, pero me acorraló en el pasillo. No preguntó cómo estaba. No preguntó si la cirugía había salido bien. Me miró, con el rostro torcido por la ira, y me dijo, «Estás robando el futuro de mi hijo». Lo gritó allí mismo en el pasillo. Robando. Como si la vida de su madre fuera una mercancía menos valiosa que un título universitario futuro. Finalmente miré a David, con el recuerdo abierto como una herida fresca. Ese fue el momento. Ese fue el instante en que supe que no era solo egoísta. Estaba vacío. La grieta en nuestros cimientos había estado ahí por años, pero ese día fue el día en que toda la casa se vino abajo. El día antes de que el vuelo de Kevin aterrizara de regreso en Austin, hicimos nuestro último movimiento. Bajo el manto de un tranquilo atardecer suburbano, David y yo nos reunimos con un cerrajero frente a mi casa. El cerrajero, un hombre corpulento de rostro amable. David, con un semblante sereno, miró los documentos. David presentó la escritura de la casa a mi nombre, mi pasaporte temporal, y asintió. «Muy bien, señor Peterson», dijo. «Vamos a hacer que vuelva a entrar». El sonido del taladro eléctrico mordiendo la nueva cerradura que Kevin había instalado fue estruendosamente alto en la quietud de la tarde. Era un ruido breve y violento, el sonido de una barrera siendo arrancada a la fuerza. Y luego, con un clic final, la puerta se abrió. David puso una mano en mi hombro. «Bienvenido a casa, Richard». Crucé el umbral, y lo primero que me golpeó fue el frío. La casa estaba helada, no solo por el aire acondicionado, sino por un frío más profundo, más vacío. El aire estaba viciado, inmóvil. Se sentía menos como un hogar y más como un museo después del cierre. Mis pasos resonaban sobre el suelo de madera de una manera que nunca antes lo habían hecho. Recorrí las habitaciones, mientras David y el cerrajero esperaban respetuosamente junto a la puerta. Era un lento y doloroso inventario de ausencias.
El reloj de pie que había marcado las horas durante 50 años ya no estaba. En su lugar quedaba un rectángulo pálido en el papel tapiz floral, el fantasma del tiempo que solía guardar. Los estantes donde había estado mi colección de libros estaban vacíos, despojados. En el comedor, los candelabros de plata de mi esposa, los que solo usábamos en las fiestas, también habían desaparecido del aparador. No se había llevado solo cosas de valor monetario, se había llevado las cosas que guardaban nuestra historia. En la cocina, el corazón de nuestro hogar, yacía la última prueba sobre la encimera de granito. Una pila ordenada de folletos brillantes. Uno era de una empresa de ventas de bienes, con un lema alegre que decía: nos encargamos del estrés de las transiciones difíciles de la vida. Otro, de un servicio de limpieza, prometía vaciar tu propiedad en 24 horas. Kevin no solo había planeado vender la casa, había planeado borrar todo rastro de que Mary y yo alguna vez vivimos allí. Quería empezar desde cero. Tomé uno de los folletos. El papel satinado se sentía ajeno entre mis manos. Ya no quedaba ira, solo una tristeza profunda y agotadora. Esa fue la confirmación final de que mi hijo ya no era el hombre que conocí. Pagué al cerrajero y le di las gracias. Luego miré a David. Gracias, amigo mío, por todo. Necesito que te vayas ahora. Necesito estar aquí solo. David vaciló, con el ceño fruncido por la preocupación. Richard, ¿estás seguro? ¿Crees que volverá mañana? Lo sé, respondí. Cuento con ello. Él entendió. Me dio una última y firme inclinación de cabeza y se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El silencio que cayó después fue absoluto. Entré en la sala de estar y me dejé caer en mi viejo sillón de cuero. Era mi sillón, el que se había amoldado a mi cuerpo tras miles de noches leyendo y pensando. Fue lo único que no intentó vender. No encendí ninguna lámpara. No encendí la televisión. No tomé un libro. Simplemente me quedé allí sentado, mientras la oscuridad se profundizaba y la última luz del día se desvanecía por las ventanas. La casa volvía a ser mía. El frío comenzó a disiparse, reemplazado por una energía silenciosa, expectante. Ya no era un exiliado. Era el dueño de mi hogar, esperando. Cada crujido familiar de las tablas del suelo, cada roce de las hojas contra los cristales, sonaba como una respiración contenida. La casa misma, mi silenciosa compañera durante 40 años, parecía contener el aliento conmigo, aguardando el amanecer. Y el sonido de una llave intentando girar en una cerradura que ya no le pertenecía. Permanecí sentado en la oscuridad durante horas, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. Poco antes del amanecer, me levanté y fui a la cocina. Preparé una cafetera. El aroma familiar fue un pequeño consuelo en el tenso silencio. Serví una taza negra y regresé a mi sillón de cuero en la sala. Continué mi vigilia, observando cómo los cuadrados negros de las ventanas se volvían grises y luego delgados tonos azules, pálidos, esperanzadores, de un nuevo día. El sol apenas comenzaba a proyectar largas sombras sobre el césped cuando lo oí. El sonido de un coche entrando en la entrada, pasos en el porche, y luego el inconfundible chirrido de una llave intentando girar en una cerradura que ya no era suya. Hubo un momento de silencio confundido, luego un sonido torpe, seguido del clic de la nueva llave correcta. La puerta principal se abrió, inundando la habitación tenue con la luz brillante de la mañana. Kevin y su esposa Jessica entraron, los brazos llenos de bolsas del duty free del aeropuerto. Reían. «Te lo digo», decía Jessica, con una voz brillante y forzada. «Una buena capa de pintura gris aquí, y parecerá una casa completamente diferente. Podemos deshacernos de todos estos muebles oscuros y pesados. Están tan pasados de moda». Kevin dejó las bolsas en el suelo con un golpe sordo, de espaldas a mí mientras cerraba la puerta. «Lo que quieras, cariño», dijo con una voz cargada de satisfacción. «Una vez que la audiencia del viernes termine, será solo una formalidad. Este lugar será nuestro, un lienzo en blanco». Extendió la mano hacia el interruptor de la pared, todavía hablando. «Lo primero que haremos será arrancar esa vieja alfombra de arriba». Flick. La luz del techo se encendió, disipando las últimas sombras. Y entonces me vio. Kevin se congeló. Su mano aún sobre el interruptor, su cuerpo rígido. La sonrisa no se desvaneció. Se quebró, dejando en su lugar una máscara de puro y absoluto desconcierto. Jessica, que estaba admirando el techo alto, siguió su mirada. Su respiración se quebró en un pequeño jadeo agudo, y luego soltó un grito que resonó por toda la casa. Era un grito de terror genuino, el sonido de alguien que está viendo un fantasma. Yo no me moví. Permanecí sentado en mi sillón, con la taza de café entre las manos, como si hubiera estado esperándolos todo ese tiempo. Observé cómo el color se drenaba del rostro de mi hijo, dejándolo pálido, enfermo, irreconocible. Su mente claramente trabajaba a toda velocidad. Los engranajes rechinaban mientras trataba de reconciliar la realidad imposible frente a él con el plan cuidadoso y cruel que había puesto en marcha. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró de mí a la nueva cerradura de la puerta, y luego otra vez hacia mí, con una expresión frenética,
mezcla de miedo y confusión. Finalmente encontró su voz. Una débil y temblorosa imitación de su tono habitual de confianza. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo volviste?» Dio medio paso hacia adelante, forzando en su rostro una expresión de preocupación. Una pésima actuación. ¿Estábamos tan preocupados? El hospital en Bangkok llamó. Dijeron que te habías dado de alta en contra de las recomendaciones médicas. Tomamos el primer vuelo que pudimos. Dejé que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Una red torpe de mentiras patéticas. No respondí a sus preguntas. No desafié su historia. Simplemente lo observé, dejando que el silencio se extendiera, dejando que se ahogara en el pánico que él mismo había creado. Había esperado una casa vacía, una victoria legal, un camino despejado hacia mi dinero. No había esperado esto. No me había esperado a mí. Cuando la tensión se volvió casi palpable, levanté lentamente mi taza de café y tomé un sorbo deliberado. Coloqué la taza de nuevo sobre el platillo. El suave clic de la cerámica fue el único sonido en la habitación. Miré directamente a mi hijo, el niño que había criado, el hombre que me había dejado morir, y le ofrecí una sonrisa serena. «Oh, has vuelto», dije, con voz firme y tranquila. «Tengo una sorpresa para ti». Kevin me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. El mundo cuidadosamente construido que había levantado para sí mismo se desmoronaba en tiempo real, y él buscaba desesperadamente algo a lo que aferrarse. «Papá, pensamos que estabas herido. El médico dijo que estabas confundido. Solo intentaba protegerte, proteger tus bienes hasta que te recuperaras». Las mentiras eran delgadas, desesperadas, desmoronándose mientras las pronunciaba. Jessica estaba detrás de él, pálida, en silencio, los ojos abiertos con un horror creciente. Empezaba a entender que la casa de ensueño que imaginaba se había construido sobre arena. No discutí con él, no levanté la voz. Simplemente me incliné hacia adelante y coloqué una carpeta manila gruesa sobre la mesa de centro entre nosotros. El sonido que hizo en la habitación silenciosa fue suave, pero tenía el peso de una sentencia final. Kevin se estremeció como si hubiera golpeado un ladrillo contra la mesa. «La sorpresa no es que esté aquí, Kevin», dije con voz controlada. «La sorpresa está aquí dentro». Sus ojos se movieron de mi rostro a la carpeta y luego de nuevo a mí. Sabía, en algún nivel instintivo, que ese era el momento de su caída. Con una mano temblorosa, la abrió. Esperaba ver documentos legales relacionados con la casa. Quizás una orden judicial o una notificación de mi abogado. Lo que vio fue mucho peor. La primera página era una hoja de cálculo, meticulosamente organizada con fechas, descripciones y montos, impresa en la fuente impersonal y fría de un libro contable. El título en la parte superior decía: «Apoyo financiero otorgado a Kevin Peterson, postgraduación». Comenzaba hace 20 años, con un pago de $5,000 para cubrir su deuda de tarjeta de crédito tras graduarse. Continuaba línea por línea, año tras año. El pago inicial de su primer coche, el depósito de seguridad de su primer apartamento, el dinero para invertir en la fallida startup de un amigo, los cheques que le había escrito para ayudarle con la hipoteca cuando sus comisiones eran bajas. Cada entrada era un monumento silencioso a sus fracasos y a mi esperanza. En la parte inferior de la última página, en negrita, se leía el total: $482,719.54. Me miró con el rostro ceniciento. Nunca había visto su vida expuesta de esa manera, no como una serie de decisiones personales, sino como una historia larga e ininterrumpida de dependencia. ¿Qué es esto?», susurró. Le señalé la siguiente página dentro de la carpeta. Era un documento legal formal, denso y firmado por un notario, redactado por David. El encabezado decía: «Pagaré maestro». «Es un registro», expliqué, «de cada dólar que me has pedido prestado durante los últimos 20 años. Empecé a llevar esta contabilidad hace mucho tiempo, Kevin. Siempre esperé no tener que usarla nunca. Esperé que algún día te sostuvieras por ti mismo, y así poder quemarla. Pero ese día nunca llegó». Jessica dejó escapar un sollozo ahogado. El sueño no solo se desvanecía, se convertía en una pesadilla de deudas, pero el golpe final aún estaba por venir. «Pasa la página, Kevin», le dije. Lo hizo, con movimientos lentos y rígidos, como si temiera lo que estaba por ver. El último documento era una sola hoja, con un membrete que hace temblar el corazón de cualquier estadounidense: el águila y el escudo del Servicio de Impuestos Internos, IRS. «Durante 20 años», expliqué con una voz tan firme como la de un cirujano, «declaré todo ese dinero como regalos financieros, dentro de los límites legales. Era un proceso sencillo, pero como sabes, las declaraciones fiscales pueden modificarse. La semana pasada, David presentó enmiendas a mis declaraciones de los últimos 5 años. Hemos reclasificado legalmente cada dólar que te di durante ese tiempo, de regalo a préstamo sin intereses. Es una distinción perfectamente legal, y el IRS la ha aceptado. Dejé que lo asimilara antes de dar el golpe final. Esto crea una nueva realidad para ti, Kevin. Significa que ese dinero ya no es un regalo, es una deuda muy grande.
legalmente documentada, que tengo derecho a reclamar en cualquier momento. Si no aceptas un plan de pago inmediato, presentaré una demanda para recuperar la cantidad completa. Y como agente inmobiliario, añadí con calma, sabes perfectamente lo que una demanda de esa magnitud haría con tu puntaje crediticio. Lo destruiría. Ningún banco te financiará. Ningún cliente volverá a confiar en ti. Toda tu carrera, todo aquello que construiste apoyándote en mis hombros, llegará a su fin. No podrás conseguir ni siquiera una tarjeta de crédito de una tienda departamental. Era jaque mate. No un acto de ira, sino una maniobra financiera perfectamente ejecutada, llevada a cabo por el tranquilo contador al que él había subestimado tan fatalmente. No le quité su libertad. No lo envié a prisión. Simplemente le arrebaté lo único que realmente valoraba, su acceso al dinero y la ilusión de éxito, y lo guardé en una bóveda cuya única llave estaba en mis manos. La sorpresa no fue que yo hubiera vuelto a casa. La sorpresa fue que el banco de papá estaba por fin cerrado para siempre. El color desapareció por completo del rostro de Kevin y Jessica. Se quedaron allí, inmóviles, bajo la brillante luz matutina de mi sala, mirando la carpeta sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa. El aire estaba cargado de palabras que ya no podían desdecirse, de números imposibles de ignorar. No irían a prisión, pero su sentencia, a su manera, era igual de definitiva. Estaban encadenados a una verdad que ya no podían negar, atados a una deuda tan colosal que dictaría el rumbo del resto de sus vidas. Cada decisión, cada compra, cada sonrisa falsa en las redes sociales sería ahora pesada contra el número en esa hoja de cálculo. Me levanté lentamente de mi sillón. No me sentía triunfante, no sentía el ardor de la victoria, solo sentía cansancio. Un agotamiento profundo, como si hubiera cargado un gran peso durante 20 años y recién ahora lo hubiera dejado caer. Miré a mi hijo, al cascarón del hombre en que se había convertido, y pronuncié mi veredicto final. Esta casa no es un activo, Kevin, dije con voz baja pero firme, llenando cada rincón del cuarto. No es un número en un balance. Fue construida con 40 años de mi trabajo y el amor de tu madre. Cada ladrillo y cada tabla guardan un recuerdo que tú estabas tan ansioso por vender. No tienes derecho a tocarla. Dejé que las palabras se asentaran. Ahora, continué, ambos salgan de mi casa. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes sobre el plan de pago. No quedaba nada más que decir. No había más argumentos que presentar, ni más mentiras que contar. La verdad, con toda su cruda y despiadada claridad, reposaba sobre la mesa de centro entre nosotros. Sin decir palabra, Kevin se dio la vuelta. Jessica, pequeña y quebrada, lo siguió. Los vi salir por la puerta principal, la misma que habían cruzado tan confiados minutos antes. No miraron atrás. Cerraron la puerta tras ellos y quedé solo en el repentino y profundo silencio. Permanecí de pie largo rato, escuchando el zumbido del refrigerador y el canto distante de un pájaro afuera. No había alegría en esa victoria. No había satisfacción, ni sensación de venganza, solo una paz pesada y sombría, la paz que llega después de una tormenta, dejando una calma devastadora a su paso. No destruí a mi hijo. Simplemente le mostré un espejo y lo obligué a mirar el costo de sus propias decisiones. Caminé despacio hacia la puerta y salí al porche. El aire de la mañana era limpio, el sol cálido sobre mi rostro. Un vecino al otro lado de la calle me saludó y levanté la mano en respuesta. Después de tanto caos, el orden finalmente había sido restaurado. Respiré hondo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que el aire me pertenecía. Esta historia nos enseña que la verdadera fortaleza no está en las confrontaciones ruidosas, sino en la resolución silenciosa y la preparación meticulosa. Durante años, Richard le dio a su hijo el regalo del apoyo, solo para que fuera confundido con debilidad. Cuando fue llevado al límite, no buscó venganza, buscó equilibrar las cuentas. Demostró que las consecuencias más poderosas no nacen del enojo, sino de la simple e innegable verdad de nuestros actos. Es un recordatorio profundo de que establecer límites no se trata de castigar a los demás, sino de reclamar la propia dignidad y enseñar una lección necesaria sobre valor y respeto. ¿Qué te pareció la sorpresa que Richard le tenía preparada a su hijo? Déjalo en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta.